En este video analizaremos los divisores de frecuencia, centrándonos en los contadores asíncronos de módulo binario. Veremos que estos contadores, formados por flip-flaps JK conectados en cascada, pueden ser utilizados para contar eventos o medir su frecuencia. En muchas ocasiones es necesario contar eventos que se producen en la naturaleza o controlar la secuencia en las que se realizan. En otras situaciones será necesario medir la frecuencia con la que ocurren los eventos. En estos casos es necesario disponer de un contador. Conviene indicar que los contadores constituyen una agrupación de flip-flaps, que son muy utilizados en sistemas digitales. Es decir, los divisores de frecuencia digitales se construyen con contadores. Un divisor de frecuencia es un circuito que toma una señal de entrada con una frecuencia determinada y produce una señal de salida con una frecuencia más baja, simultáneamente una fracción entera de la original. Los contadores se dividen en dos grupos, asincrónicos y sincrónicos. En esta ocasión analizaremos contadores asíncronos de módulo binario. El término asíncrono se refiere a los sucesos que no poseen una relación temporal fija entre ellos y que, generalmente, no ocurren al mismo tiempo. Un contador asíncrono es aquel en el que los flip-flaps del contador no cambian de estado exactamente al mismo tiempo, dado que no comparten el mismo impulso de reloj. Los contadores asincrónicos son fáciles de implementar y útiles para aplicaciones de baja frecuencia. Debido a que al modificar el módulo se presentan pulsos espurios de corta duración, no son recomendables para aplicaciones de alta frecuencia, además debido a la acumulación de los retardos de tiempo de cada flip-flap. Los divisores de frecuencia de módulo binario son aquellos en los que cada flip-flap dispone de una señal de reloj diferente. Se los construye conectando flip-flaps JK en cascada. El flip-flap JK es versátil y es uno de los tipos de flip-flop más ampliamente utilizado. El funcionamiento del flip-flap JK es idéntico al del flip-flap SR en las condiciones de operación set, reset y de permanencia de estado. La diferencia está en que el flip-flap JK no tiene condiciones no válidas como ocurre en el set reset. El flip-flap JK se comporta como el set reset a excepción de que resuelve el problema de tener una salida indeterminada cuando las entradas se encuentran activas a la vez. La entrada J es el equivalente a la entrada S de un flip-flap set reset y la entrada K, el equivalente a la entrada R. En este dispositivo, cuando las dos entradas se colocan a nivel alto, la salida cambia al estado opuesto al que se encontraba. Para construir un contador, la señal del reloj principal se la conecta a la entrada CK del flip-flap menos significante, la salida Q de este flip-flap será la entrada de reloj del siguiente flip-flap y así sucesivamente, las entradas J y K de todos los flip-flaps que conforman el contador asincrónico se conectan a uno. Para implementar el contador asincrónico de módulo binario, se requiere una n cantidad de flip-flaps, donde el módulo es el número de valores diferentes que se generan a la salida del contador. En este ejemplo vemos un contador binario asincrónico básico de módulo 8. En él se presentan las formas de onda para la señal de reloj y para las salidas de los flip-flaps. Si a cada salida se le asigna una ponderación, fácilmente puede deducirse que corresponde a una cuenta descendente desde 7 hasta 0. De modo que este circuito es un contador de módulo 8 porque tiene 8 estados o valores diferentes. Si realizamos un análisis más detenido de estas formas de onda, se puede ver que si la señal de reloj es una onda de periodo t, el periodo d se corresponde a 2t, lo que representa una frecuencia que sería la mitad de la frecuencia del reloj original. Asimismo, b tiene un periodo de 4t, con respecto al periodo del reloj, es decir, una frecuencia que es la cuarta parte de la frecuencia del reloj. De igual manera, el periodo de A es 8t y su frecuencia es f sobre 8.
De aquí se concluye que un contador también es un divisor de frecuencia. Cada FF divide la frecuencia de entrada por 2. Entonces, añadiendo más flip-flaps se pueden tener divisores de frecuencia para 2, 4, 8, etc. hasta 2 elevado a la n, donde n representa el número de flip-flaps utilizados. Se debe indicar que este tipo de conexión, asincrónica, hace que el retardo de los flip-flaps se acumule. Por ejemplo, a la salida del primer flip-flap, se tiene un retardo delta t, a la salida del segundo, 2 por delta t, etc. de modo que solo sirven para contadores de baja frecuencia. En conclusión, este video se centra en los divisores de frecuencia digitales, que son circuitos que toman una señal de entrada y producen una señal de salida con una frecuencia más baja, que es una fracción entera de la original. En particular, el video analiza los contadores asíncronos de módulo binario, los cuales se construyen a partir de la conexión en cascada de flip-flaps JK. Cada flip-flap en el circuito divide la frecuencia de entrada por 2, lo que permite que el contador en su conjunto funcione como un divisor de frecuencia. Este tipo de conexión es simple de implementar, ideal para aplicaciones de baja frecuencia. Sin embargo, a medida que la frecuencia aumenta, se acumulan los retardos de tiempo de cada flip-flap, lo que puede causar problemas y hace que estos contadores no sean adecuados para aplicaciones de alta frecuencia. Soy Galarraga Yara y este video forma parte de un trabajo práctico para la Cátedra Sistemas Digitales 2 de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de UADER. Gracias por su atención.